Praga, un mundo de historias cotidianas. Una selección de las mejores entrevistas emitidas en Radio Praga Internacional los últimos años. Con raíces peruanas e infancia italiana, Raimi Brito lleva 8 años en Praga, convirtiendo las rarezas del idioma checo y la vida cotidiana en Chequia en videos virales que arrasan en redes. Tras trabajar como guía de turismo en Terezín, hoy combina su talento lingüístico, su mirada extranjera y un humor muy particular para retratar con cariño y picardía las situaciones más absurdas de su país adoptivo. En un nuevo episodio de nuestro podcast Praga, un mundo de historias cotidianas, te presentamos a este gran personaje praguense. Se trata quizás de una de las grandes revelaciones en redes sociales de los últimos tiempos, al menos para aquellas personas interesadas en el universo checo. El italiano Raimi Brito vive hace 6 años en Praga y es el creador de una serie de videos cada vez más populares sobre las involuntarias aventuras que ocurren en un país como Chequia. Las dificultades a la hora de enfrentar a una empleada del correo, los cruces entre locales y turistas, los kafkianos trámites para obtener la ciudadanía y hasta una inefable versión local de Alexia. Pero además de haber logrado un notable nivel de checo que utiliza en la mayoría de esos videos, lo que quizás no saben muchos de sus seguidores es que también habla muy bien español. Raimi es quechua, porque mi papá es peruano y mi mamá es italiana, pero yo nací y crecí en Italia, pero querían poner un nombre que recordara mis orígenes y querían ponerme Inti, como el Inti Raimi, pero Inti no sería demasiado difícil, así que ponemos Raimi más simple. Así que Raimi, así que fiesta, ya digamos, ya. Cuenta Raimi que hace apenas unos días viajó a Madrid para reencontrarse después de 13 años con parte de su familia peruana que ahora vive en España. A República Checa hacía tiempo que pensaba mudarse para estudiar cine y el destino quiso que se terminara instalando aquí, pero no por estudios sino por amor. Considera que desde entonces ha cambiado mucho la vida en Praga, porque en ese momento era casi imposible encontrar trabajo sin hablar el idioma. Sin embargo, esa misma dificultad lo llevó a tomar la firme decisión de aprender checo para integrarse lo mejor posible a la sociedad y recuerda que su fugaz primer trabajo fue en una cafetería que estaba cerca de la embajada italiana. Cuesta imaginar, al ver sus videos tan alegres y divertidos, que Raimi Brito se haya desempeñado durante mucho tiempo como guía de turismo en italiano en Terezín, donde también pudo mejorar su nivel de checo. Luego de 6 años acaba de concluir esa actividad que él mismo considera el primer trabajo que tuvo en su vida, porque en Italia, según cuenta, es casi imposible estudiar y trabajar a la vez. Bueno, para mí siempre ha sido un trabajo muy importante a nivel como persona, porque para mí era, y lo va a ser siempre, un lugar que me ha crecido, ¿ya? Porque crecí en diferentes maneras como persona y también me ayudó con mis videos, digamos, porque también de repente toda esa tristeza tenía que ser balanceada con algo de cómico, de alegría, así que de repente eso también ha ayudado un poquito, pero de seguro me ha marcado mucho esa experiencia en Terezín. Además de permitirle conocer a embajadores, diplomáticos y hasta presidentes de varios países, gracias a que cada año tiene lugar la conmemoración de las víctimas de Terezín, a la que acuden las delegaciones de todos los países involucrados en la guerra, asegura que ese trabajo le dio la hermosa sensación de estar haciendo algo importante, transmitir un mensaje, ayudar a impedir que se olvide la historia y sobre todo dar voz a todos aquellos que fueron tan brutalmente silenciados. Ahora que deja esa actividad, asegura que no le interesa trabajar como guía en el centro de Praga porque a veces tiene la sensación de que mucha gente realiza esa tarea sin un auténtico interés.
No obstante, ya consiguió un trabajo en la zona de Mazarikovo-Nadraji, donde cuenta que están por abrir un hotel en el que va a empezar a trabajar como recepcionista, porque considera importante hacer de vez en cuando algún cambio en la vida. Motivado entonces por esa necesidad de contrastar la angustia de Terezin con un poco de alegría, la idea de hacer los videos se le ocurrió a Raimi durante la época del COVID. Como los hermanitos de su pareja pasaban mucho tiempo en su casa, un día los vio tan ensimismados con el TikTok que les empezó a preguntar cómo funcionaba. Y a manera de única respuesta le crearon, sin que se diera cuenta ni tuviera la menor idea de cómo usarlo, su propio perfil en esa red social. Y después, cuando empecé a entenderlo, haciendo un poco de videos, mis primeros videos no tienen nada que tenerlo con lo que hago ahora, dije, bueno, puedo en realidad hacer algo de más concreto y de repente exprimir lo que quiere decir vivir en República Checa como extranjero. Porque un montón de cosas me parecen absurdas. Y así que empecé, no con la idea que alguien pueda verlo y decir, ay, mira, me pasa también a mí. Lo hice porque pensaba que era divertido comparar las dos cosas, los dos mundos, ya, ser italiano en República Checa. Y nunca pensé exactamente que iba a ser tan popular. Si bien su popularidad y número de seguidores no tardaron en crecer exponencialmente con cada uno de sus videos, asegura Raimi que la diferencia más notable la sintió al abrirse también una cuenta de Instagram, una red social que usan personas de todas las edades, a diferencia de TikTok, que en su opinión es mucho más popular entre la gente muy joven. Empecé en el principio, pero lo que pasaba es que los videos de TikTok tienen el símbolo cuando lo descargas. Y Instagram lo reconoce y no deja los videos pasarlos demasiado. Pero descubrí que hay maneras para sacarlo. Y desde cuando lo saqué, miles, 10.000, 80.000. Y te repito, esto empecé a hacerlo desde diciembre del 2023. Y yo tenía como 800 personas que me seguían en mi Instagram. Menos, de repente, 600. Principalmente eran personas que yo conocía, digamos. Y que son ahora 6 meses más o menos. Y tengo 75.000 personas. Y todavía no logro entender cómo sucedió. Entre todas esas consecuencias inesperadas, quizás la que más lo alucinó fue la invitación que le enviaron para participar del famoso show de Jan Kraus, uno de los primeros programas de televisión que vio al mudarse a Chequia, y ya en ese momento había fantaseado con la idea de ir algún día como invitado. A pesar de la popularidad que alcanzaron sus videos, reconoce Raimi que eso no se ve reflejado para nada en el rédito económico y de hecho cuenta que la única publicidad que tiene hasta el momento es la del alimento balanceado para gatos, lo cual le viene muy bien porque vive con 11 gatos y un perro. Asegura que la fama en sí no le interesa para nada ni tampoco la buscó, pero sí reconoce que no descarta utilizarla en el futuro como un medio para cumplir algunos objetivos que hace tiempo viene pensando, como ayudar a la gente más necesitada que no cuenta con posibilidades ni recursos. Fascinado por las lenguas y las distintas formas de pensar el mundo que proponen, se nota que a pesar de burlarse un poco de personajes típicos como la empleada del correo checo, a Raimi le resultan muy interesantes las infinitas reflexiones que suele inspirar el idioma local, sobre todo porque afirma que a él le encanta ponerse a analizar palabras, expresiones y significados, y en ese sentido la oferta del checo es casi inagotable. Aclara, por supuesto, que a ese interés intenta darle siempre una vuelta divertida para atraer al público porque jamás pierde de vista que lo suyo es el entretenimiento. Por ejemplo, Doperchice. Porque yo siempre pensaba que Doperchice era una manera más fina de mandar a alguien a ese país. Pero nunca pensé que era un lugar real, porque exactamente en los lugares donde se habla lenguas latinas, se dice vete a ese país, a ese lugar, a ese, no sé, porque es genérico, que quiere decir lontano, ya lejano.
Y aquí lo dicen, un país que queda exactamente como media hora de coche desde Praga, que no es tan lejano, que es una cosa absurda, pero te vas a Perchitz, que era absurdo, no lograba realizar que era un lugar de verdad, no lograba. Así que hice el video porque me parece tan absurdo. Y muchos chicos no sabían también que es un lugar verdadero. Esa es la cosa más absurda. Pero más allá de las palabras y las gramáticas, queda muy claro al ver sus videos que a Raimi le interesan también otros aspectos de las lenguas, como los tonos, acentos, gestos y hasta expresiones faciales. De hecho, cuenta que para aprender checo también le resultó muy útil ponerse a mirar videos y repetir varias veces la musicalidad de una misma frase. De hecho, recuerda que cuando solía visitar la Plaza del Duomo en Milán y pasaba algún turista, siempre le gustaba imitar su acento y esa misma estrategia es la que utilizó con el checo. Para mí fue muy difícil entender oír la armonía que tiene el checo, porque cada lengua tiene una sinfonía diferente y un modo de respirar diferente, ¿ya? Los checos respiran más con la nariz y hacen pausas pequeñas cuando hablan. Por eso cuando hablan parece que hablan por horas sin parar, pero hacen como micropausas en su hablar respirando a través de la nariz. Cuenta Raimi que empezó a ser un poco más consciente de la popularidad que estaban obteniendo sus videos cuando el 31 de diciembre pasado fue con sus amigos a una fiesta en Italia y le dijeron que en su país natal también se estaba empezando a hacer conocido. La confirmación le llegó unos días más tarde, cuando empezó a seguirlo la cantante Paola Iezzi, una de las integrantes del famoso dúo Paola y Chiara de Milán, del que sus primas son muy fanáticas. Él dice que su video favorito es el que cuenta cómo hacer para conseguir la ciudadanía checa y asegura que en su momento le llamó la atención la cantidad de checos que empezaron a seguirlo y dejarle comentarios. Casi todas son positivas, casi todas, pero hay también personas que no logran entender la comicidad, porque cada uno entiende la comicidad de manera diferente. Y muchos, claro, dicen lo mismo: bueno, si te quejas tanto, regreses a tu país. Y yo o no contesto o le digo, pero bueno, ya estoy en mi país. En efecto, dice Raimi que en algún punto ya se siente un poco más checo que italiano. De la comida local, algunas le gustan mucho y otras no. Lo que menos le agrada son los hrebiczki porque considera que el pan es demasiado chico para contener tantos ingredientes. De Italia extraña sobre todo a su abuela que tiene 93 años porque a su modo de ver la tecnología no siempre resulta suficiente para mantener el contacto. No obstante, sigue eligiendo vivir aquí porque dice sentirse muy a gusto con la filosofía de vida de los checos. La cosa exactamente que es bonita de los checos es que nunca te dicen sí o no, es me da igual. Los checos se dicen siempre me da igual. Si sí, si no, me da igual. Si no me toca a mí, me da igual. Es que es la cosa mejor de este mundo, porque es imparcial. ¿Ya? Si tú vives aquí y hablas checo y vives como nosotros, ¿por qué no? Me da igual, no me cambia la vida. ¿Ya? Y lo trovo genial, es genial. Aunque Raimi nunca soñó con ser actor, todo parece llevarlo en esa dirección. De hecho, ahora está empezando a trabajar en un proyecto con una directora italiana que vive hace 20 años en Praga y consiste en retomar, según cuenta, una modalidad que era muy popular entre los años 60 y 80, el teatro bilingüe. La idea es presentar obras habladas tanto en italiano como en checo para mostrar que a pesar de las supuestas diferencias culturales, las personas de esos dos países son mucho más parecidas de lo que se ve a simple vista. Y así
Llegamos, amigos, al final de este episodio de nuestro podcast. Les agradecemos como siempre estar del otro lado. Los invitamos a visitar nuestra página espanol.radio.cz, como así también a seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, X y nuestra flamante cuenta de Instagram. Nos reencontramos la semana que viene. Nasli Janov.